ayer. 545 dominicanos viajaban a... Continuamos con el informe. Muy buenas noches. A 3 meses de su juramentación, la comisión encargada de evaluar los textos integrados rindió su informe final. Los resultados revelan algo que para muchos no es sorpresa. Recomendaron que de inmediato los textos integrados fueran sustituidos por otros libros para finalizar el presente año escolar. El informe es bastante amplio y da ejemplos concretos, aunque de inmediato apareció el contrainforme, refutando el trabajo de la comisión. Debilidades en el tratamiento de la lengua española, falta de coherencia, errores ortográficos y de sentido, fallas conceptuales y fallas de contenido para lograr los aprendizajes. Estos son algunos de los problemas encontrados por los 16 expertos que integraron la comisión de especialistas para la revisión de los textos integrados. Los señalamientos se concentran en 5 recomendaciones. Cuando tú comparas los textos integrados, lo contrastas con el MPCAM y los contrastas con los indicadores de logro y las guías didácticas, hay una serie de incongruencias, sobre todo partiendo de un currículum que no ha sido modificado. Jacqueline Malagón, exministra de Educación y asesora del Ministerio, encabezó la comisión de especialistas. Tiene divorcios del currículum vigente. Estas incongruencias, dice, no fueron los únicos errores que los expertos encontraron en las 4 áreas estudiadas. En el caso del nivel inicial, analizado por Lili Rodríguez de UTESA, Margarita Heinzen y Cledenin Veras de UNIBE, las imágenes utilizadas no se adaptan a las características de las actividades propuestas para esta edad y nivel. Un ejemplo de esto son los recortables que se encuentran en ambos volúmenes del texto. La disposición del tamaño de lo que son las figuras, los gráficos y todo, para las actividades que se sugerían que se hicieran con ellos, que era recortar fundamentalmente, y en el menor de los casos colorear, resultaban un reto para un niño que anteriormente no había sido escolarizado. Veras también señala inconvenientes en la forma en que se abordan los temas en el nivel inicial. Se supone que debemos ir complejizando, apuntando a que el pensamiento del niño, así va ocurriendo en el pensamiento del niño a medida que va avanzando el proceso de escolarización, y vemos que no quedaba claro en qué medida se iba complejizando lo que era el tipo de ejercicio que se proponía, el tipo de actividades que se realizaban. De acuerdo con las especialistas en el área de inicial, faltan elementos esenciales para el desarrollo de los más pequeños, especialmente para los del nivel público, que solo cursan el preprimario antes de entrar al nivel básico. Estimular la motora fina es mucho más que recortar con tijera. Antes de recortar con tijera hay que garabatear, hay que romper papel, hay que hacer una serie de cosas que aportan, y recortar, digamos, como que es el último escalón junto al tema de ya el control de la escritura. Entonces eso fue uno de los errores fundamentales. Las matemáticas fueron analizadas por Evarista Mejía de la UAS, Sara González de la Pucamaima y Héctor Sandoval del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Además de la ausencia de contenido, los especialistas coinciden en que el tratamiento dado a dicho contenido no es el adecuado. En el libro de primero, cuando comienza a hablar de los números, lo que primero se le presenta a los niños es que señale el número 6 en una secuencia de números del 1 al 20. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del 6 si tú todavía no le has hablado del 1, ni del 2, ni del 3, ni del 4, ni del 5, ni del 6? El contenido matemático se aborda de una manera muy informal y no se llega a una conceptualización, a la conceptualización necesaria para poder lograr los aprendizajes que se requieren de acuerdo al currículo. Señalan que la presentación del contenido y los problemas matemáticos también se realizan de forma errónea. Como ejemplo de esto, el informe muestra como en el texto integrado de tercer grado, en el primer volumen de la página 100 a la 105, se tratan de introducir conceptos de valor de posición con un juego. En un juego de video, Pepín el solenodonte tiene que buscar un alimento cada vez que come una hormiga. El juego le da un punto.
Cuando come un gusano obtiene 10 puntos y si es un caracol 100. Luego aparece un cuadro que incluye diferentes cantidades de estos animales y se pregunta ¿cuántos puntos obtiene el jugador si Pepín se come todos los animales de la imagen? En la página 103 se da la siguiente indicación. En un cuaderno dibuja lo que se debe comer Pepín para obtener las siguientes puntuaciones y aparecen estos números en recuadros 0098, 0099 y 0465. En este caso, dice el estudio, se les está pidiendo a los niños sumar hormigas con gusanos y caracoles para obtener una clase superior de animales, lo cual no es pedagógicamente adecuado para introducir el concepto de valor de posición, porque hay elementos de intermediación que son confusos al niño. De igual manera, un gusano no es igual a 10 hormigas, ni 10 gusanos es igual a un caracol, ni 100 hormigas es igual a un caracol. En la página 108 del texto de cuarto grado, volumen 1, se hace referencia a la construcción de ángulos, que son la tercera y la 12ª parte de otro ángulo. Los conceptos de fracciones no se trabajan previamente, por lo que para el niño el concepto de 12ª parte no puede tener significado. En contextos mucho más complejos de lo que deben presentarse en los primeros grados. En cuanto a las ciencias naturales, aseguran que no hay gradualidad de los aprendizajes de lo simple a lo complejo. Hay una agrupación de momento espontánea en ciertas unidades para tratar de cumplir con el currículo. Melvin Arias estudió el tratamiento dado a las ciencias naturales en los textos integrados. Esto se hace porque como están integrados, a veces tú no puedes tener todos los contenidos como debes tomarlo de forma gradual. En la página 51 del texto de primer grado se da el nombre científico del mosquito, Aedes aegypti, al hacer referencia al vector que transmite el dengue, algo que los especialistas consideran un tanto avanzado para niños de este grado. En la secuencia Noticias sobre los alimentos que se encuentran en la página 158 del volumen 1 del texto de primer curso, se presenta un artículo de periódico titulado Las frituras son adictivas. En la reseña periodística se presentan de manera ambigua varios conceptos y no se presenta información que apoye el título. Además, se atribuye el artículo a un periódico nacional, específicamente al Hoy. Al buscar en los archivos electrónicos de dicho diario, los expertos que realizaron el informe dicen haber comprobado que no existe tal artículo y que pusieron de manifiesto que esto podría ser cuestionado por la fuente citada. En ciencias sociales, la recomendación también fue descontinuar el uso de los textos integrados. En este caso, el informe sostiene que deben eliminarse de esa área de la enseñanza por el limitado aporte que ofrecen como recursos didácticos al efectivo desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje y a la formación social y humana de los niños dominicanos. El informe también señala que una gran parte del contenido está conectado a las tecnologías de la información, lo que representa una limitante. Nosotros tenemos muchísimas escuelas que ni siquiera energía eléctrica tienen. Pero entonces el texto integrado no le da una salida, sino le dice al maestro es si tú puedes, pero no le da una alternativa como el currículum que te dice no convergencia de medios, sino te dice diversidad de medios. Si tú no puedes con la televisión, pues puedes con una hoja, pues puedes con lo que el entorno te ofrezca. En el informe nosotros señalamos de recursos como lupas, unas tablillas con unas medidas y unos tamaños que si en el sector privado es difícil a veces el contar con todos los recursos necesarios, imagínate en el sector público. En breve. El área de lengua española no existe como tal. Los maestros tienen una terrible confusión. Continúe con el informe.